Muy buen día, familia. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Eh, es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes el Salmo 20. Vamos a estar estudiándolo el día de hoy. Entonces, empecemos. Empecemos haciendo una pequeña oración, dándole gracias a Dios y que sea el mismo Dios guiándonos en este devocional. Amado Señor, te queremos dar muchísimas gracias por este día. Gracias por tu presencia, por tu paz. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos guías, nos guardas, nos sustentas y nos sostienes. Bendito Rey, que seas tú hablando a nuestro corazón de una manera muy especial. Que seas tú llenando en nuestro ser, que sea nuestro corazón una tierra fértil donde tu palabra caiga en buena tierra. Te alabamos y te exaltamos, bendito Dios. Gracias. Amén. Bueno, familia, el día de hoy, como les dije, vamos a estudiar el Salmo número 20. Entonces lo voy a leer. Dice el Salmo número 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Jehová, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo. Con la potencia salvadora de su diestra, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Jehová salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este es un salmo, dice el título, Oración pidiendo victoria. Este salmo nos lleva a recordar de quién es la victoria, a quién pertenece. En el mundo que vivimos actualmente, vivimos en una constante lucha que nos empuja a confiar en nuestras fuerzas, a confiar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que sabemos. Pero el Salmo 20 nos recuerda una gran verdad. La victoria verdadera no viene de nuestras propias habilidades ni situaciones que tengamos a favor, sino del poder de Dios, que Él sí está a favor de nosotros. Este salmo es una oración del pueblo hacia su rey antes de ir a una batalla. Es un modelo de intercesión, de confianza, de fe en la soberanía de Dios. Este salmo nos lleva a confiar que la ayuda viene de parte de Dios frente a cualquier situación que enfrentemos, a cualquier amenaza, a cualquier lucha por la cual estemos pasando. Este salmo lo estructuré en cuatro partes. La primera estructura de lo que vamos a estudiar el día de hoy, Dios responde en el día de la angustia. Va desde el verso 1 al verso 3, que nos dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que el Señor te responda cuando estés en angustia. Es una oración de intercesión. Es aquí donde el pueblo se une a orar por una petición del rey. Que el rey salía a batalla y pedía la protección para ese tiempo difícil. Todos enfrentamos momentos difíciles, enfrentamos enfermedades, conflictos, decisiones cruciales en las cuales tenemos que vivir. Pero es allí
donde clamamos a Dios, a su poder, y Él nos escucha desde su santuario. Quiere decir que intercedemos, pedimos por una intervención divina a nuestras vidas. Y sabemos, este salmo nos lleva a confiar y a saber de que no estamos solos en esta lucha. Hay un poder en la oración que el pueblo hace. Hay un poder cuando nos unimos a orar por las peticiones de otros, cuando decidimos interceder por las peticiones de otro. Por eso tan importante cuando usted y yo estamos pasando por una situación difícil de lucha, el enviar una cadena de oración, cuando otros se unen con usted para enfrentar esa lucha. Recordemos que nuestras luchas son a nivel también espiritual, no simplemente físico o emocional, sino muchas de nuestras luchas son espirituales y necesitamos personas a nuestro alrededor que tengan esa misma lucha y que nos ayuden a buscar esa intercesión divina en el Señor. La segunda, confiar en los planes de Dios, que es el versículo del 4 al 5. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alcemos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Esta porción de este capítulo 20 te conceda lo que tu corazón desea. Es un respaldo a confiar en lo que el rey tenía en su corazón, que era una lucha que venía del Señor, donde el rey se vio confrontado en alinear su deseo con el deseo del Señor. Es una lucha de batalla. En ese momento el Salmo nos muestra que era una batalla que se venía a enfrentar, que el rey estaba dispuesto a salir a la guerra y que estaba alineada con lo que Dios quería para él. El deseo profundo del corazón del rey era ganar y poner la victoria también para su pueblo, porque gana uno, ganamos todos. Entonces yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué desea en lo más profundo de su corazón? Esa petición, eso que usted desea en lo más profundo de su corazón, ¿está alineado con la voluntad de Dios? Esto que usted tiene muy adentro es lo que Dios anhela para su vida. Y recuerde, el éxito verdadero ocurre cuando nuestros planes están en armonía con la voluntad de Dios. Por eso es tan importante nuestros devocionales, por eso es tan importante el leer la Biblia, en comunicarnos con el Señor. La oración no solamente cambia circunstancias, sino que nos cambia a nosotros mismos, nos cambia para ser mejores, para vivir y poder tener estas luchas a nivel espiritual de la mano del Señor, a poner en nuestro corazón el deseo de Dios para nuestras vidas. Y como siguiente punto está el capítulo de 6 a 8, el versículo 6 al 8 del capítulo 20, que nos dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que nos dice que esto nos habla acerca de la fe. Nuestra confianza no está en nuestros recursos. Nuestra confianza está en el poder salvador del Señor. No es solo petición, esto es una declaración de fe, de saber de que si vamos a un terreno difícil, a un terreno de situaciones dolorosas, a momentos difíciles, es un terreno donde el Señor se va a glorificar, donde hay una declaración de fe. El Señor nos da la victoria
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Este salva quiere decir, le da la victoria a su ungido, a la persona que escogió. Hoy podríamos decir, unos confían en sus ahorros, en su carrera, en sus redes sociales, en sus contactos, en las cosas que ganan, en su trabajo, mas nosotros confiamos en el poder de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a confiar en el poder de Dios. Como hijos de Dios, como ungidos de Dios, apartados para su gloria y para su honra, estamos llamados a poner nuestra fe en Él, en su poder, en su fidelidad, en su grandeza, a confiar que Él está haciendo lo mejor para nosotros. Este es un salmo que nos habla mucho y nos recuerda mucho desde un inicio cuando David se enfrentó a Goliat, un momento que él le dijo, ¿quién es este filisteo? Y él también le dijo, tú vienes como espada y yo vengo en el nombre del Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Entonces David desde un inicio sabía él para quién peleaba, él para quién luchaba. Y lo más bonito es ver cómo el pueblo también lo entendió, cómo el pueblo también entendió que la lucha no era de ellos, la lucha era del pueblo, era del Señor, era espiritual, era meterse y creer en sus corazones que esa lucha no es basado en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. No temer, claro, vemos al otro armado, vemos al otro con bombas, vemos al otro con dinero, vemos al otro con poder, pero nosotros tenemos al poderoso, al que nos da la victoria, al Dios de Israel, el Señor de señores, al Rey de reyes, el Señor de los ejércitos celestiales, quien pelea las batallas por nosotros y nos da la victoria. Posiblemente no va a ser en la primera o la segunda, pero sí esa victoria será dada, porque Él nos las quiere dar. Él nos quiere dar la victoria por encima de lo que otros piensen, porque Dios anhela es que el mundo lo conozca. Y para que lo conozcan estamos nosotros los que posiblemente no tengamos todos los recursos, no tengamos las fuerzas, pero Él se perfecciona en eso. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Si usted está pasando por una situación difícil, yo le invito a que usted lea día a día este salmo, se convenza en su espíritu, en su corazón, de que Dios tiene la victoria, de que otros podrán confiar hasta en sus propias emociones, de que otros están seguros en otras circunstancias, pero nosotros tenemos que estar seguros en el poder del Señor, porque nuestra memoria es para el Señor. Nosotros tenemos memoria de nuestro Dios y nos ponemos en pie por amor a Él, porque Él está con nosotros. A inicio de año, como testimonio, yo le estaba orando al Señor por un versículo, por una guía para este año. También estaba pasando por una situación muy fuerte emocionalmente. El corazón lo tenía partidito, vuelto nada, tenía una lucha muy fuerte, familia. ¿Y cómo les parece que el Señor me regaló este salmo? Y en el momento que me dijeron, Lida, mira, va a haber el tema que te va a tocar para el miércoles 28 de mayo, ese es el Salmo 20. Entonces yo me quedé pensando y me puse a ver en mis notas y quería estar segura porque me quedé como, atónita. Y el Señor me regaló este salmo y yo le decía, el Señor me regaló este salmo, esta promesa de este salmo para este año. Y es saber entender de que las cosas no las puedo hacer en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. En la oración, en la búsqueda de Él,
en que mi lucha no sea solamente mía y yo la tome como mía, sino que involucre a mis hermanos en la fe, al pueblo con el que estoy, a la familia espiritual que Dios me ha dado, para que me ayuden a orar y creamos en el Señor. Y ellos aún me puedan levantar y sostener para esta lucha. Y así fue. Pasado esta lucha, cuando esta lucha inició desde el año en diciembre, buscaba a mis hermanas en la fe, oraba. Fue algo muy fuerte para mí, pero aún el Señor me ha permitido ver su salvación. Me ha permitido ver que lo que le pedía, Él me lo ha cumplido. Después de 4 meses de lucha intensa, familia, el Señor ha cumplido el deseo de mi corazón. El Señor me ha permitido ver su luz y su salvación. Y por eso clamo, por eso doy gracias, por eso tomo el pendón, como dice aquí, y alzamos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Alzo pendón, creo en el Señor, creo en las promesas que me hace. Todo fue un proceso para conocerle más, para estar más con Él. Y supe que esta lucha Él la iba a ganar, porque desde mucho tiempo me decía. Pero claro, Lida se alborotaba y se ponía nerviosa, le dolía en su corazón lo que estaba pasando. Pero el Señor fue fiel, es fiel y será fiel. Siempre, siempre con aquellos que como ungidos de Él nos apartamos para que a través de nosotros otros puedan ver la gloria del Señor. Otros puedan ver, mira, se hace por aquí. Se hace confiando en el Señor. A pesar de que sí duele, una lucha no es fácil, ir a batalla no es fácil. Y la batalla es ponerse toda la armadura, esa armadura espiritual, pero también no flaquear, vivir en oración, permitir que esos tiempos de oración sean cada vez más fuertes, creyendo en el Señor. Hoy le pregunto, familia, ¿en qué está confiando el día de hoy usted? ¿En qué realmente está confiando? Vuélvase al Señor, y si usted cree que usted está confiando en sus propios recursos, en su propio dinero, en su trabajo, en su estabilidad, piénselo y dígale al Señor en lo que usted está confiando, acérquese a Él. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe por encima de lo material, de nuestros propios recursos? Esos recursos Dios los va a usar para ganar esa batalla, pero no son por usted ni por mí, es por Él, es por Él. Es por Él que nos quiere dar la victoria. Y cuando no se dé la victoria o no se dé prontamente, aún ahí está Él. Aún ahí está el Dios maravilloso y hermoso que nos salva. Ese salva, vuelvo y le repito, connota victoria, connota que de dónde viene nuestra salvación. Nuestra salvación no viene del mundo, nuestra salvación viene de los cielos, del mismo trono de Dios, del mismo Salvador de nuestras vidas. Y como el último punto que destaqué, este salmo dice clamor y respuesta. En el verso 9, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que los invoquemos. ¿Y quién es el que salva? Jehová, el Dios, el Rey nos oiga. No está hablando del Rey del ungido de Dios, está con mayúscula, el Rey de reyes y Señor de señores. Aún después de proclamar confianza en el Señor, tenemos que seguir orando. Aún proclamando que Él nos salva, que Él nos da la victoria, tenemos que seguir clamando constantemente. Es algo que nuestro corazón anhela. ¿Y cómo le conocemos al Señor si no nos acercamos a Él? Si no nos acercamos a conocer de su amor, de su salvación. ¿Usted quiere que ese problema se resuelva?
acérquese a Él, acérquese a la fuente, acérquese al Rey, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Jesús, como nuestro Rey, intercede por nosotros y responde cuando le clamemos. Posiblemente a veces necesitamos que sea ya, eso es rapidito, eso es ya, pero el Señor no actúa en el ya, como nosotros queremos. Todo es un proceso, necesitamos aprender, necesitamos reconocerle la alabanza y la adoración. Esto también es una alabanza, es un clamor de un pueblo, es el clamor de un rey, es el clamor de los sacerdotes. Se unió todo un pueblo para ver la victoria del Señor. Y como usted pertenece a un pueblo, únase con el pueblo que es su familia, su tribu, únase con su familia en la fe, para ver la victoria del Señor. Arrodíllese, clámele al Señor junto con su esposo, si lo tiene, junto con sus hijos, a ver esa victoria del Señor. A que sus hijos crean que realmente sí. Hay que orar para ver la victoria del Señor, si son pequeños, si son grandes. Que no es que, ay, el papá o la mamá saquemos el dinero y paguémosle todo. No, papito, vamos a orar. Pongamos esto en oración. Todos los días vamos a estar orando y clamándole a Dios. Vamos a hacer alabanza, vamos a hacer ayuno. Cuando todo posiblemente se pueda haber perdido. Pero allí, si nos unimos con nuestro núcleo familiar, nuestra tribu, nuestra familia en la fe, envíe la cadena de oración. Si no se da lo que usted quiere, recuerde que sus pensamientos deben de estar alineados con la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos deben estar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Si no se da eso, se va a dar otras cosas, que Dios es mucho más grande que eso. Si en este momento tú sientes que el Señor te está quitando, posiblemente te esté dando más de Él, te esté dando más de su amor, te esté dando más de lo que Él tiene para ti, te esté dando más, abonando a la tierra de tu corazón, para que lo conozcas más y esa semilla que caiga, que es la palabra de Dios, crezca y dé fruto, para que no se apague ni se seque en los momentos desérticos de su vida, en los momentos que usted pasa situaciones difíciles. El Salmo 20, para terminar, familia, nos enseña que la victoria en nuestras vidas no depende de nuestras fuerzas. No depende, vuelvo y les digo, de cuáles son sus recursos. No depende de su dinero, no depende de su carro, no depende de su familia, no depende de sus hijos, ni de su esposo, ni de su papá, ni de su mamá, sino que depende de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, nos mantenemos firmes aunque otros caigan. Aún usted vea a otros cayendo alrededor suyo, usted poniendo su confianza en Él, su fe en Él, usted se mantendrá firme. No importa lo grande que sea la batalla, Dios nos salva. Dios nos da la victoria. Dios es más grande que ese gigante que usted quiere enfrentar, más grande que ese ejército en número que usted vaya a enfrentar, más grande que cuando lo ignoran, usted haciendo lo correcto. Dios es más grande. Entonces, familia, espero que estas batallas que usted esté pasando por estos momentos o vaya a pasar por el transcurrir de estos días, se alimente de la palabra de Dios, se alimente y usted pueda confiar más en el Señor, porque es un proceso de confianza, de confiar en Él, de que a pesar de que usted ha metido sus manos para hacer lo que usted quiere, trate de quitarle, decirle, Señor, voy a confiar en ti, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, familia, oramos entregándole este tiempo de lectura bíblica, de explicación a nuestro Dios, y que Él sea permitiéndonos vivir este salmo para su gloria y para su honra.
Señor, en medio de las batallas difíciles de nuestra vida, queremos el día de hoy confiar en ti. No en nuestras propias fuerzas, sino en tu poder. No en nuestros propios recursos, sino en los tuyos, los recursos de la oración, del ayuno, de la alabanza, Señor. Respóndenos en el día de nuestra angustia, Dios, y haz que nuestros planes se alineen con tu voluntad. Padre Celestial, te queremos en esta mañana pedirte perdón si hemos desconfiado de ti. Hoy se acerca nuestro corazón a ti porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos alinearnos contigo. Necesitamos ver cómo el cielo se abre, cómo las puertas se abren, cómo el mar se abre para salir en victoria, bendito Papá. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, Señor, porque tú estás con nosotros. Así se levante guerra contra nosotros, Señor, tú estás allí. Y permite que las situaciones que estamos viviendo de batalla, seas tú enseñándonos a confiar más en ti, más en tu victoria, a poner nuestra fe y nuestros ojos en Jesús, el que pelea estas victorias y estas luchas por nosotros. Toma este día, bendito Dios, y permítenos seguirte clamando, seguir meditando en tu palabra, en lo fiel que tú has sido y que seguirás siendo con cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te alabamos y te exaltamos. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, fue un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes este tiempo. Un fuerte abrazo, que tengan un feliz y lindo, hermoso día. Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego.